Hola, soy Jorge Palafox y estás en La Duda Razonable. En esta ocasión te invito a charlar de economía y para inaugurar esta sección de divulgación de la ciencia económica, he querido hacer homenaje nada menos que a Carlos Marx, el Prometeo de Trèveris, quien nació un 5 de mayo de 1818. Solo que quiero referirme especialmente a sus descubrimientos científicos en materia de economía. Si bien es válido extender el término marxista al campo filosófico, por ejemplo, del materialismo dialéctico, en este comentario me limitaré a llamar marxismo a las teorías y descubrimientos de Carlos Marx en el campo de la economía. Yo, como muy pocos, ya lo sé, me declaro marxista. Sin embargo, podrá objetarse válidamente que esto es anacrónico, decimonónico o simplemente absurdo. Es como si un biólogo hoy en día se declarara darwinista, y es muy cierto que ningún biólogo lo hará. Sería absurdo. No obstante, la biología y las ciencias afines, como la genética, tienen su base o sus principios en la teoría de la evolución de las especies de Carlos Darwin. Pero, ¿por qué los biólogos no requieren declararse darwinistas, mientras que los economistas necesitan declararse o marxistas o marginalistas o keynesianos o de la escuela de Chicago? En primer lugar, porque la biología como ciencia es más antigua que la economía. Tiene en su haber mayor acumulación de conocimientos, descubrimientos y todo un arsenal de instrumentos y métodos experimentales y de comprobación para el estudio y conocimiento de los organismos, sus componentes, sus relaciones, su desarrollo y las leyes de su evolución. En segundo lugar, porque el paradigma, digo paradigma en el sentido en que lo define Thomas Kuhn en su texto La estructura de las revoluciones científicas. Decía yo, en segundo lugar, porque el paradigma de la evolución, descubierto por Darwin, fue aceptado por los biólogos y la sociedad en general con relativa mayor rapidez. Mientras que el paradigma de la naturaleza social y del capital y del papel de las fuerzas productivas en el desarrollo de la sociedad, descubierto por Carlos Marx, aún hoy no es aceptado por la generalidad de los economistas. Ambos paradigmas, como se sabe, surgieron casi al mismo tiempo. Marx incluso, modestamente, envió su primer tomo de El Capital a Darwin para que lo conociera, lo revisara y le diera su opinión. Ambos paradigmas significaron una verdadera revolución científica en sus respectivas áreas de conocimiento. Ambos simbraron la ciencia tradicional y provocaron la hostilidad de los prejuicios y las religiones. Aún hoy,
los precursores del creacionismo combaten la teoría de la evolución y, por supuesto, la ciencia. Pero el marxismo, además, cimbró la estabilidad de las clases sociales poderosas y proclamó la desaparición de todas las clases sociales. Así que desde su surgimiento se echó encima como enemigos no solo a los religiosos, sino a los encumbrados banqueros y a todos aquellos que viven y se enriquecen del trabajo ajeno. No resulta sorprendente que el paradigma marxista tenga por ello poca aceptación. Tampoco resulta una sorpresa que, cuando no se lo tira al olvido, se le atribuyan todas las fallas económicas, corruptelas y prejuicios inmorales de las sociedades otrora llamadas socialistas, aquellas a las que hoy llamamos del socialismo real. Sin embargo, el marxismo es un paradigma que implica una revolución científica en materia de economía. Esto sin importar cuánto tiempo se lleve su aceptación por la comunidad científica de los economistas. El marxismo es a la economía lo que el darwinismo es a la biología. En tercer lugar, y precisamente porque la biología no solo aceptó el paradigma propuesto por Darwin, sino que lo ha completado y desarrollado, tiene mayores bases científicas experimentales, le es más fácil identificar y denunciar las pseudociencias, el pensamiento mágico y la charlatanería. En cambio, la comunidad de los economistas que se niega a aceptar como válido el paradigma marxista, crea y desarrolla teorías que no van más allá de la charlatanería, del pensamiento mágico y de las pseudociencias. Por eso en economía es mucho más difícil identificar y denunciar el pensamiento mágico o la enajenación, como llegó a llamarla Carlos Marx. Pero, ¿en qué consiste la revolución científica del paradigma marxista? Pues precisamente en denunciar que el crecimiento del capital o de la riqueza no se debe a fuerzas ajenas a nosotros, los mortales. En hacer notar que no tienen un funcionamiento sobrenatural, sino humano, histórico, social, que la inicua distribución de la riqueza no se debe a las misteriosas fuerzas del mercado, que las clases sociales no existieron siempre y que por tanto no son eternas, que la humanidad puede suprimirlas y aún extinguirlas. A la vez, los economistas modernos, uno tras otro, han propugnado que el capitalismo será eterno, que esta sociedad en la que vivimos, la capitalista, debe ser eterna. Y en aras de buscarla, casi todos proponen soluciones mágicas a los males sociales. Entonces, ¿cómo distinguir la ciencia económica del pensamiento mágico? Es por estos principales motivos. Seguramente habrá otros que resulta válido que un biólogo se reconozca simplemente como biólogo
y que un economista deba reconocerse como marxista. Conozcamos el marxismo y estudiémoslo como se estudia toda ciencia. Investiguemos la realidad económica, no para justificar la eternidad del capitalismo, tampoco para construir utopías, ni mucho menos para demostrar nuestras creencias, sino para entenderla. Eso es la ciencia y eso es el marxismo.